Hay jugadores cuyos nombres quedan escritos en una plantilla y hay jugadores cuyos nombres terminan formando parte de una ciudad. En el verano de 1989 llegó a León un joven de 21 años. Venía con una maleta, una oportunidad y toda una carrera por delante. Probablemente él todavía no sabía lo que iba a suceder. León tampoco. Se llamaba Xavi Fernández y muy pronto dejamos de preguntarnos de dónde venía, porque comenzamos a sentir que era uno de los nuestros. En aquella temporada, León perseguía un sueño, llegar a la ACB, pero antes había que superar a Andorra. El partido se terminaba, el Osúa perdía por 3 puntos y ya no quedaba tiempo. Xavi recibió una falta lanzando un triple. 3 tiros libres, 3 oportunidades, todo León conteniendo la respiración. No le tembló la mano y León siguió soñando. El ascenso tuvo que celebrarse lejos del palacio, pero León no dejó solo a su equipo. 54 autocares viajaron hasta Lugo y cuando regresaron, una ciudad entera salió a recibirlos. No celebrábamos solamente un ascenso, celebrábamos que León podía mirar de frente a los mejores. Después llegó la ACB. Llegaron el Real Madrid, el Barcelona y los grandes nombres del baloncesto español. Entraban en el palacio creyendo que visitaban a un equipo pequeño y muchas noches salían sabiendo que se habían enfrentado a algo enorme. Xavi no era el que más saltaba ni el más rápido, pero veía las cosas antes que los demás. Una finta, un paso, un lanzamiento y el palacio entero se levantaba antes de que el balón entrase, porque cuando Xavi lanzaba, no lanzaba solo, lanzábamos todos con él. El joven que había llegado buscando una oportunidad se convirtió en líder, en capitán, en uno de los mejores jugadores españoles, y el 22 de mayo de 1992 debutó con la selección española. Tenía que ser aquí, en León. La ciudad que lo había visto crecer fue también la que lo vio convertirse en internacional. Después llegó Europa. Milán, Berlín, Roma, equipos históricos descubrieron un palacio que rugía y un El Osúa que no se rendía ante nadie. León llegó a estar a solo 7 puntos de una semifinal europea, pero aquella generación ya había ganado algo mucho más difícil: quedarse para siempre en nuestra memoria. En 1994 llegó el momento de marcharse. El Barcelona llamó a su puerta. No podíamos pedirle que no volara, porque nosotros habíamos visto cómo le crecían las alas. Xavi, quizá pensaste que habías venido a León para jugar al baloncesto, pero hiciste mucho más. Nos diste orgullo, nos hiciste sentir importantes y nos regalaste recuerdos que todavía hoy forman parte de nuestras vidas. Hoy no te hemos traído solamente para recordar lo que hiciste. Te hemos traído para decirte lo que significaste. Hay lugares de los que uno puede marcharse, pero a los que nunca deja de pertenecer. Gracias por hacernos soñar. Gracias por hacer de León tu casa. Esta ciudad no te olvida. Bienvenido a casa. A mí se me oye seguro, sí. Se me oye mejor así.
Bueno, es que después de ver este vídeo y de ver a Javi así, no sé, yo no quiero acompañarle así. Quiero decir que no quiero ponerme a llorar contigo, Javi. Yo que he tenido la suerte, la gran suerte de conocerle desde antes de fichar, puedo decir de que ha sido un grandísimo jugador, pero como persona es mucho más importante que como jugador, muchísimo más. O sea, desde que llegó, encajó en un grupo, porque esto es un deporte de equipo. Encajó desde el primer día, fue uno más, amigo de todos, colaborando con todos. Y claro, le fichamos después de jugar un partido a cara o cruz. Él jugaba en el Santa Coloma y nos jugábamos el seguir en primera vez los dos. Jugamos la final directamente. Nosotros teníamos el factor cancha y tuvimos el factor suerte de ganarles. Yo esa misma noche le conocí en la cafetería del King 2, que estaban hospedados, y bueno, ya fue esperar que pasaran unos días y ya se vino con un deportivo, un bólido que tenía un R7. Pero eso no era lo importante, sino era que se venía. Y en un año nos transformó totalmente, él y los que jugaban con él. Pasamos de jugar para no descender a jugar para ascender y ascender en el primer día, en la primera ocasión que tuvimos. La famosa canasta de los 3 puntos, yo me he preguntado muchas veces, yo vi cómo metía los 3 puntos, las 3 canastas seguidas, apoyado en el soporte de la canasta donde él tiraba. Que muchas veces me he preguntado cómo los árbitros o la fuerza pública no me mandaron a la grada. No, eso me lo decía ahora Pablo, dice, menos mal que no moviste la canasta, porque yo estaba tan nervioso como él. Y eso nos dio el paso a jugar la final y contra el Lliria, donde en el Lliria, no sé si recordáis, jugaba un americano que había estado aquí, Wallace. Y nada, pues el día de la final no fue difícil, hubo tensión como una final donde nos jugábamos subir a la ACB, que era nuestra aspiración. Pero bueno, ya no fue tan complicado y eso nos puso, a León lo puso en España. Fue un paso muy importante, importantísimo, y ahí se abrió una trayectoria de muchos años en la ACB hasta que, bueno, a los 4 años, Javi jugó aquí un año en Primera B y 4 en la ACB hasta que lo cedimos al Barcelona. Porque dijimos, bueno, vamos a darle una oportunidad. A mí, y esto es cierto, a mí me preguntaba gente, oye, pero ¿cómo le dejasteis marchar y tal? Digo, no, si le hemos cedido por 2 años. Lo que es que luego le fue bien también en Barcelona, algo tendrá el chaval para que le vaya bien en León, le vaya bien en Barcelona, le vaya bien en la selección y le vaya bien en la vida, que es lo más importante, Y ya se quedó otros 3 años, 5 años aquí, 5 años en Barcelona, y esto fue hasta que volvió. No sé si aquí hay gente que vio el partido que jugó aquí, el primer partido con el Barcelona, donde yo era el delegado de campo, y yo vi 2 cosas, sobre todo una que yo nunca había visto en baloncesto, y es que en la presentación del equipo, resulta que la gente empezó a aplaudir y el speaker pues
paró de presentar y se acercó el árbitro y dijo que siga la presentación. O sea, cortó de raíz que estuviéramos esperando hasta que el público dejara de aplaudir a Javi. O sea, era nuestro Javi. O sea, aunque estaba cedido, para León seguía siendo el nuestro. No habíamos cambiado de itinerario. Pues en ese mismo partido, cuando acabó el partido, resulta que, bueno, pues saludó desde el centro del campo, empezó a aplaudir la gente, entramos al vestuario, entraron ellos también, cada uno a su vestuario, y sale el delegado del Barcelona a buscarlo. Y bueno, había un mare magnum de gente, todos de pie, Xavi, y ya entró. Y vuelve al momento a buscarle otra vez. Y dice, es que Aito dice que entre. Dije yo, dile a Aito que salga si quiere ver lo que le quieren en León. Y, o sea, estos son detalles que marcan pues cómo es Javi como persona. Como jugador nadie le pone dudas. Como persona os estoy contando unos detalles que son muy significativos. Bueno, él ganó, es que me falla la memoria, aunque traiga chuleta, En todos los equipos que estuvo en ACB, mejor dicho, yo sé, aquí cada año tenía una distinción de la ACB. En Barcelona, cada año creo que también tuvo una distinción de ACB. 52 veces internacional, olímpico. Que vamos, que el que vino conduciendo un R7... 11 horas para llegar aquí. Pues aprendió el camino y dijo, esto no puede seguir así. Pues yo es que no puedo deciros más de Xavi, porque para mí esto es una lotería que me haya tocado presentarle. No sé qué deciros más. Hasta aquí el acto, nos vemos el próximo año. Ha dicho una cosa, que el año que viene vuelve. Hay que cogerle por la palabra. Sí que voy a decir una cosa. Me siento orgulloso del cariño que tenéis, no solo a mí, al proyecto de los SUA, que marcó una etapa. Es un sentimiento mutuo. Me tratáis tan bien a mí y a mi familia cuando venimos, que bueno, tenemos ganas de volver. Pero ya hemos puesto fecha, Paco, al próximo evento que organicemos en León, que será, bueno, a Paco le he traído una camiseta y me he dado cuenta que esta camiseta, que está un poco trillada, es la del ascenso. Claro, esta camiseta tiene 37 años y claro, para hacer números redondos, pues hemos quedado aquí a 3 años y medio, ¿no? Y Paco se lo ha dicho al alcalde, os lo habéis dicho al alcalde, pues que bueno, nos sentiríamos muy orgullosos de que León organizara un evento para los históricos que bueno, participamos en el ascenso del equipo de la ACB la primera vez, porque después ha habido otra. Tendréis que hacer otro evento después. Pero este lo tenemos para nosotros y es un placer venir aquí y encontrar con... Vaya sorpresa me habéis dado hoy con los compañeros, con el staff. De verdad que, bueno, ha sido muy emocionante y cada momento es una sorpresa. Muchísimas gracias. Yo quiero tener un recuerdo para alguien que ha sido muy importante y que no puede estar aquí. Empezando por don Marcelino Losúa, que fue el que puso mucho dinero en esta historia, continuando por Carlos Moraes y luego por dos personas que yo digo que
fueron imprescindibles en esto. Alberto Sobrín y Lisardo Mourelo. Yo pido un aplauso para ellos. Yo recuerdo una vez que con don Marcelino Losúa, pues después del segundo año o así, pues claro, estábamos ya ahí en primera B y tal, y yo tuve la desfachatez de preguntarle, don Marcelino, ¿y el Losúa hasta dónde puede apoyar? Y me dijo, hasta el negro. El negro, entonces casi todos los jugadores americanos que había jugando en la ACB eran negros. Y hasta el negro, y más que un negro. El primer negro que trajimos pues fue otro jugador importantísimo aquí, que fue Esi Hollis. Pues son detalles, son cosas que yo he vivido y me gusta transmitirlas y tenerlas presentes, porque dicen que es de bien nacidos ser agradecidos, y nosotros, la ciudad de León, a estas personas les debe muchísimo. Un placer. Por ahí. Comienzo, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Antes de nada, reiterar a Paco, a la familia de Riego y a toda la gente que ha hecho posible este evento, traer a Xavi. Yo pensaba, Xavi, cuando les cuentas a Joel y a Adrián que les habrás hablado de baloncesto León, no llegan a los 20 años. O sea, estos dos chavales no saben que para la mayoría de nosotros aquí hay un Dios. O sea, este tío era Dios para nosotros. O sea, todos queríamos ser Xavi Fernández. O sea, eso me tenéis que llevar siempre tatuado, porque en esta ciudad, para la gente del básquet, vuestro padre era un semidios y lo sigue siendo, ¿eh? Así que, gracias, bienvenido. Lo primero que quieras decir, después de todo lo que está pasando, ¿qué es? Gracias, porque el cariño de la gente parece increíble que pasan los años, ¿no? Tantos años ya después de aquel proyecto, y el cariño de la gente continúa estando aquí, ¿no? Es increíble esta gente viniendo a rememorar esos recuerdos, esos tiempos, esos éxitos, esas derrotas también, ¿no? Sí. No todo fue fantástico, ¿no? Y de verdad que es una ilusión y una emoción tremenda. Lo primero que haces cuando vienes a León, ¿qué es? ¿Tienes un rincón, lugar favorito donde tienes que ir sí o sí? Me gusta ir a la catedral, porque era un momento de recogimiento, ha cambiado mucho la ciudad, ha cambiado mucho la catedral, ha cambiado todo el entorno, pero bueno, es un momento espiritual que surgió de forma espontánea, no es que sea muy religioso, pero surgió así. Y me sigue, de hecho, con mi familia fuimos a ver la catedral otra vez, con Pepe vamos a ir a volver mañana, es un momento mágico también. Estás allí en tu soledad recordando, imagino que se agolpan los recuerdos, porque los recuerdos caducan, Xavi. Yo creo que vamos revisitando los recuerdos y los vamos modelando un poco en función también, ¿no? Es el recuerdo del recuerdo y vamos eliminando a lo mejor cosas que no nos gustaran y nos quedamos una imagen un poco idílica, ¿no? de lo que fue, pero bueno, con el feedback de la gente, con lo que transmite la gente, pues es una forma de, ay, ¿te acuerdas de aquella? ¿Te acuerdas de otros? Y con los compañeros, bueno, es fantástico porque ha pasado mucho tiempo, pero la que los vuelves a ver, vuelve a surgir esa magia, como que no ha pasado los años. Gustavo y el Tiri nos siguen ganando al mus, Josines, pero bueno. ¿Ha habido mus hoy? Ha habido mus. No nos han entrado las cartas, Josines. Y encima nos han puesto la cabeza así, venga hablando, bueno. Son esos detalles, ¿no? Y bueno, lo explicaba antes con Paco, ¿no? De esta relación con el entrenador entre los compañeros.
esto ha asistido siempre. Esta ha sido un poco la magia de esa familia que se ha transmitido y que, bueno, que también ha sido el origen de todo lo que ha venido después, ¿no? Esta charla tiene como marco 3 valores: liderazgo, esfuerzo y compromiso, que es lo que quiere también inculcar Irriego a su gente. ¿Te sientes identificado con esos valores? ¿Es lo que se respiraba en aquella época? Liderazgo, supongo que había alguien que dirigía y íbamos todos detrás. Sí. Si ¿A ti también te tocaba como capitán en su momento? Bueno, era otro tipo de liderazgo porque era joven, pero sí que había, por ejemplo, un liderazgo muy claro desde la pista, Gustavo. Un liderazgo amable, no era un liderazgo tipo entrenador yugoslavo desde el control absoluto, era un liderazgo que cedía más responsabilidad y eso tiene una doble cara, ¿no? El coger esa responsabilidad. También de los despachos, Ramón Fernández también era el líder, los directivos, los compañeros. Aquí hay compañeros que también lideraron, por ejemplo, Roberto, ¿no? Lideraron desde el ejemplo, desde la ética de trabajo, cada día, cada entreno. Decían, bueno, ¿cómo te preparabas, ¿no? Con los amigos de Irriego ahí que me preguntaban, ¿no? ¿Cómo te preparabas para los partidos? ¿Había una rutina especial y tal? Digo, no, es que el entrenamiento era cada día, qué pesados que eran entrenando, cada segundo, ¿no? Cada vez de subir la exigencia, de mantenerla. Esos hábitos son los que al final, pues, llegaba al partido y decía, bueno, he estado entrenando con Roberto, está entrenando con Alberto Angulo, ¿quién va a venir ahora? A ver, que vengan, ¿no? Y eso pues fue, bueno, no te das cuenta quizá en ese tiempo, pero la ética de trabajo, esa profesionalidad, pase lo que pase en todas las circunstancias, pues creo que es algo que, bueno, vine muy joven, prácticamente primer año senior, y bueno, hay algo que queda impregnado y algo que llevé conmigo. Y bueno, y que después también vi otro tipo de liderazgo, ¿no? En el Barcelona, pues con Epi, con otro tipo de jugadores a otro nivel, primer nivel europeo. Pero bueno, todo empezó en León, ¿no? El esfuerzo. A ti de esfuerzo nadie te puede hablar desde muy chiquito. Tú has mamado el esfuerzo cuando tus padres migran desde Galicia, Cantabria, para buscarse una vida mejor en Cataluña. Sí. El esfuerzo que tú tuviste que hacer cuando el Juventud te cierra las puertas para dar ese salto, Sabadell, Santa Coloma, aparece León. ¿El esfuerzo está muy ligado a ti? Sí. El esfuerzo, no tanto el conseguir las cosas, pero sí el poner lo máximo para conseguirlo, ¿no? Incluso a veces de una forma no sana, ¿no? Incluso momentos de mi carrera deportiva, momentos de... Bueno, ahora se habla de salud mental, ¿no? Se habla, pero una autoexigencia muy fuerte, ¿no? Pero también lo he visto en otros compañeros, también, pues, bueno, ahora ves los chicos que pierden los partidos y se van por ahí, juerga, cenan, no pasa nada. Bueno, yo creo que venimos de otra generación donde el esfuerzo y el ejemplo era muy importante. Y yo en casa, pues lo que viví era en un barrio obrero, mi padre se levantaba a las 5 de la mañana, mi madre iba a limpiar casas pues, para poder pagar la carrera a sus hijos, a mi hermana que es médico y a mí. Y eso pues lo hemos llevado desde el inicio, ¿no? Y yo creo que León es una tierra también muy potente en cuanto al esfuerzo, ¿no? La gente recia, la gente de darlo todo, ¿no? Y me sentí muy identificado con lo que me encontré aquí, con la ética de trabajo. Decíamos que era un club austero, ¿eh, Gustavo? Club austero, costaba... Teníamos de todo, pero lo justo, había que ganárselo y sí, el esfuerzo ha estado allí independientemente de conseguir los éxitos o no, ¿no? El éxito a veces es el camino al intentarlo, ¿no? Y yo aquí he tenido la suerte de dedicarme a algo que para mí era un sueño, que era ser profesional del deporte. Y para mí no lo he sentido como una profesión, lo he sentido como una pasión. Evidentemente hay que pagar un precio alto para dedicarse a esto. Tantos años, a este nivel de compromiso, a este nivel de exigencia, pero es un precio que se paga a gusto y que me he sentido un privilegiado porque además los resultados y todo va acompañado, ¿no? Entonces me he sentido un privilegiado. Hablabas del esfuerzo, ¿no? Del tema de la salud mental. Hay mucha gente que lo sabe. Estoy viendo por ahí un niño al lado de Jorge, de Silvi,
que él no sabe lo que hacía Xavi Fernández cada vez que su equipo perdía o cada vez que Xavi tenía un mal partido. Al día siguiente ibas al pabellón y ¿qué hacías? ¿Cuál era el autocastigo? No sé cómo llamarlo. Bueno, era autorresponsabilidad, digamos, ¿no? Hacía lo que mucha otra gente hacía. Me cogía a Tony, mañana vamos a tirar. Joder, que tengo vídeo, es igual, vamos a ir a tirar. Y era una forma también de trasladar pues, esa rabia y esa frustración y de canalizarla de una forma positiva, ¿no? Y es una forma también de preparación, ¿no? También de cara a lo que tenía que venir, ¿no? Pues hemos perdido, hemos jugado mal, no pasa nada, borrón y cuenta nueva y volvemos a intentarlo, ¿no? ¿Cómo llega el baloncesto a ti, Xavi? Pues llega que de adolescente mis padres se van a vivir al lado de un pabellón deportivo. No es como ahora que hay redes sociales, Netflix, móviles y todo, sino que era la generación de los años 70 en un barrio emigrante en Barcelona. Y el pabellón está allá y le hicimos un agujero a la valla y no tenía ni pelota propia, la pedía a un vecino que tenía una pelota de cuero muy buena y me iba a entrenar. Hospitalet. Hospitalet. ¿Ya tenías buena mano de inicio? No especialmente. No. O sea, esfuerzo y más esfuerzo. Sí. Y más tiros. ¿Cómo aparece el Elosúa en tu camino? Bueno, aparece en tu camino en esa eliminatoria que ha contado Pepe, ¿verdad? Eliminatoria por el descenso. Ya hay mensajes del destino, ¿no? Antes, yo jugaba, antes de Santa Coloma, jugué en Sabadell, en Casa de Sabadell, y nos cruzamos precisamente, ese equipo fue bien, jugando en segunda división, y jugamos fases de ascenso a la primera B. Y me crucé con Gustavo Ranzana, que llevaba el Palencia en aquel momento, y ahí nuestros caminos tuvieron un primer choque. Y los dos equipos subimos a la primera B, que luego, por circunstancias económicamente, ninguno de los dos equipos pudo materializarlo. Y entonces fiché por Santa Coloma, que sí que tenía plaza. En aquella época era primera B, ahora es primera FEP, ¿no? Ahora primera FEP, sí. Y bueno, el destino, lo que ha explicado Pepe, nos lleva... Aquello era un equipo semi-amateur, había un americano, el Santa Coloma, el resto éramos estudiantes de buen nivel, yo estudiaba INEF. Y bueno, nos cruzamos en el playoff contra el Osúa de los hermanos Herrera, de Joe Wallace, venir a León a jugar con toda la afición. Y bueno, se decidió en un playoff que intentamos poner las cosas difíciles, pero nos ganaron, fueron mejores y nos ganaron. Y ahí pues ya me cogieron la matrícula, y bueno, y me hicieron una oferta en ese verano y bueno, la duda era, me dedico a nivel profesional, he empezado la carrera, esto del baloncesto es muy fascinante y es todo, pero hostia, voy a tomar una decisión con la cabeza. Y sí, tuvieron que insistir un poco, pero la apuesta valió la pena, ¿no? Me gustaría, si tenemos el micro por ahí, preguntarle a Gustavo. Vamos en la charla a dar saltos como una montaña rusa en la vida deportiva de Xavi. Me gustaría que fuera muy dinámico y que, oye, cada cual que tenga una pregunta, por favor, desde ya me vais interrumpiendo. Aquí a Gustavo para que... Hola, Gustavo. Muy buenas tardes a todos. Muy igualmente. Fuerte aplauso para Gustavo. Gracias. Muchas gracias. Cuéntame, Pablo, ¿qué quieres saber? ¿Cómo fue aquel flechazo Aranzana-Xavi? No, bueno, es fácil. Dice que cuando no puedes con tu enemigo hay que unirte a él. Preparábamos los partidos contra Santa Coloma, me acuerdo que jugaba Costa de base, Pedro, el hermano de Joaquín, y Xavi nos metía 20 siempre y le preparábamos los partidos a defenderle y tal, 26, 32, madre mía, era un dolor de muelas. Y entonces, pues nada, lógicamente pues había que fichar, me acuerdo cuando mantuvimos la categoría,
pues estaba Roberto y teníamos que fichar, me parece que estaba luego Paco, fichamos a Paco Gómez y tal, y hacemos el equipo, y bueno, pues fichamos a un jugador que pensábamos todos que ya por seguimiento que nos iba a dar mucho para no inmediatez, porque ahora todo el mundo busca la inmediatez. Nosotros queríamos hacer un proyecto para mantener la categoría, no pasar los apuros, pero fíjate luego cómo fue, ¿no? Fichamos a Miguel Ángel Fernández y tal, bueno. Y entonces Ramón y yo hablamos de Xavi, me acuerdo que hablamos con Joan Estrada, con su agente, fuimos a Barcelona, y lo que dice Xavi, bueno, no sé, tengo dudas. Ramón subió la oferta, austeridad total, la oferta subió, creo que fueron 150 pesetas o algo así, y otra vez que no, y ya hizo otro esfuerzo Ramón. Si tengo que venir con el R7 me sale a pagar. Claro, y dijo... Y entonces, bueno, pues me acuerdo que le llamé a Xavi y le dije, creo que en la vida hay que intentar las cosas, si nunca dejes de jugar o cumplir un sueño, por lo menos inténtalo. Y bueno, nos contestó que sí, y ahí ya vino, bueno, pues ya voy mañana, cojo el coche como un marroquí, lo lleno tal, y yo llamándole, pero ya está, sí, estoy llegando a Vitoria, ya vengo, 11 horas. Y yo preocupado, digo, a ver si no va a venir, pero sí. Llegó y pues fue una gran alegría para Ramón sobre todo y para mí, pues poder fichar a Xavi. Y a partir de ahí, pues bueno, Esto es historia. La historia está escrita. Claro. Así es. ¿Cómo fue aquel viaje en el R7 famoso? ¿Qué famoso es tu R7 blanco? Fíjate si tuve horas de darle vueltas, de imaginarme lo que podría venir. Me quedé muy corto. Hubiera tenido que volver para poder imaginarme una parte de la historia que sucedió después, ¿no? Aquel coche lleno de maletas, de bártulos. ¿Y las expectativas? ¿Te recuerdas cuáles eran? Muy altas también. ¿Sí? Las maletas iban más cargadas de expectativas y de sueños que de ropa de entreno. ¿Y cómo empieza todo aquello? Aquella temporada, con gente de la cantera, con los hermanos Herreras, con mucha gente, nadie contaba con vosotros, y la temporada va avanzando, y llega aquel playoff con el Andorra, la polémica previa, aquel escarnio arbitral de Redondo y compañía, que no se nos olvidará, nos estábamos presentes, el exilio a Lugo, el viaje a Andorra para empatar la eliminatoria y el tercer partido en Lugo. Sí, últimos segundos. Sí, para hacer una película. Es que con todo lo que se hace ahora en Netflix, harían un film solo de aquellos últimos 15, 20 segundos de aquel partido. ¿Cómo lo recuerdas? Lo recuerdo desde la responsabilidad, de la gente que nos empujaba, de la ilusión que tenía la gente. Claro, no fue nada fácil, nos viene la eliminatoria con el Andorra, viene a casa y nos gana. Hostia, ¿qué hacemos? Sí, fuimos allá, Gustavo sacó pizarra y venga. Aquí lo otro, Tony vamos a tirar, Roberto vamos a entrenar y venga. Y sí, vamos allá y ganamos. Ganamos además bien, Gustavo, ganamos bien. Sí. Y el partido en casa que perdimos, bueno, no lo llevamos muy bien y nos cerraron el campo. Total porque saltaron 200 o 300 personas. Quiero decir, a saludar al árbitro, tampoco. No le gustó al árbitro. Le tiraban de beber y no los cogía y... Muy fino, era muy fino. No era para tanto. Y sí, y el desempate, pues nos toca ir a Lugo y la gente que se vuelve loca y que no sé cuántos autocares y que ya vamos a tirar el partido 2 horas antes, la gente ya en el pabellón y hostia, esto. Y sí, un ambiente muy, muy especial. Y el partido avanza y llega el momento crítico. 3 abajo, muy pocos segundos, pelota para el equipo rival. A mí me preguntan, ¿robaste la pelota? Digo, no sé, me cayó. Porque defender tampoco es que... No nos engañemos. Alguien la tocaría y me vino. Tirar sí que tiré, eso sí. Y sí, pues te encuentras allá, pues bueno, los famosos tiros libres. Os aseguro que después, a lo largo de mi carrera, he tirado muy tranquilo los tiros libres, después de aquello. En Barcelona y por ahí. Ya tenía el trabajo hecho.
Pero en aquel momento no lo recuerdo tampoco como un exceso de presión, lo contrario, hay que hacerlo de siempre, hostia, teníamos el partido perdido, tenemos la oportunidad de empatarlo, ¿qué hay que hacer? Pues vamos. Y bueno, y el trabajo que había, bueno, hablamos de mí, pero había un trabajo de colectivo tremendo. La prórroga de aquel partido, la eliminatoria final contra Lliria, otra vez contra Joe Wallace, bueno, y después el proyecto en ACB, donde hay algunos compañeros de aquel equipo que no siguen con el equipo, ahí se refuerza, pero después hay un proyecto que se consolida en la ACB, en una ciudad que por primera vez llega a la ACB, al máximo nivel español, pues hay un proyecto de mucha gente de una ciudad volcada y que se consolida muy rápido. ¿Esos 3 tiros libres es tu momento icónico de tu carrera? Es uno de ellos, sí. En todo caso fue un momento decisivo para mucha gente, para la ciudad, pero para mi carrera evidentemente también. A mí me costó debutar en ACB. O sea, llevaba años ya buscando en Santa Coloma asomar la cabeza. En Cataluña había muchos equipos, pero que yo no tenía mi espacio para ir al Joventut, salir de la cantera del Joventut. Pero había tanta competencia que no tenía la calidad para decir, venga, va, ven aquí, que venga con el Villacampa y con tanta gente, ¿no? No tuve que ganarme esa posibilidad aquí, con el equipo, con un entorno muy profesional, muy humano, a la vez que profesional, y encontramos la posibilidad y la cogimos. Y luego llega el playoff definitivo, que yo pienso que el ascenso se logró en esos 3 tiros libres. Luego es un 3-0 a Lliria en esa eliminatoria. 20 de mayo del año 90, por la mañana en Lugo, ahora te habla un niño que estaba en el Gran Hotel de Lugo la noche antes del ascenso, que yo os miraba en la cafetería y digo, no es posible lo que vamos a vivir. Es el día que cambió la historia del deporte leonés. Yo estoy convencido que hubo un antes y un después de aquel 20 de mayo. ¿Cómo lo recuerdas? ¿Qué te viene a la mente? No sé si la bocina final, lo que hicisteis tras el partido, el viaje, la entrada a León. ¿Qué tienes en la mente de aquel día? Me recuerdo que la gente saltó al campo, que nos llevaron en volandas, la alegría de la gente, la euforia, eso es lo que recuerdo. Y después del ascenso, pues todos los autocares viniendo en caravana hacia León, y hoy hemos estado con el alcalde y hemos estado en el balcón donde tuvimos la suerte de estar ahí recibiendo el homenaje de todos los aficionados, con la plaza llena. Fantástico. ¿Qué crees que supuso para León aquel hito? Pues yo creo que fue una inyección de autoestima muy importante, de creer que en León se podían conseguir cosas importantes. Y de hecho ha sido así después de la historia, ¿no? El equipo ha vuelto a la ACB después del descenso. La de Mar también ha conseguido cosas con el balonmano. Bueno, creo que fue un momento de autorreivindicación colectiva. ACB, 4 años increíbles, acojonantes, perdón, impensables en aquel momento. Impensables, porque éramos un equipo debutante en la categoría que no tenía trayectoria. Jugábamos contra el Estudiantes, contra clubes que llevaban 50 años de trayectoria o más, o 70. Y bueno, lo que teníamos era la ilusión. La ilusión, la gente que nos empujaba y bueno, y también profesionalidad y talento también, ¿no? Porque bueno, hay gente que da la oportunidad, pero tiene que tener un talento, tiene que tener una profesionalidad. Y creo que en aquel club había una mezcla muy bonita, ¿no? De humanidad y de profesionalidad. Es que fíjate, he tirado de las estadísticas. En ACB jugaste con esta camiseta casi 150 partidos y el porcentaje de victorias, derrotas, sale muy a favor de las victorias, que en un equipo como León llama mucho la atención, no me digas, ¿eh? Y luego llega Europa, el salto a Europa. Increíble, o sea, colocar a esta ciudad en el mapa europeo, palabras mayores. Sí, sí. Y vamos a Europa tampoco a hacer el ridículo. No. Vamos a Europa, pues también, algún año, pues a dar algún susto y con clásicos, pues como la Virtus, como el Scavolini,
que con Tony decíamos, estamos aquí, ¿no? Sí, íbamos por la mañana a visitarlos, ¿no? Lo que había de que visitar, hacíamos el turismo y a la tarde, venga, vamos a jugar un rato. Y sí, cuartos de final de la Korak. Bueno, palabras mayores, ¿no? Es decir, ¿Qué partido o viaje tienes ahí tatuado en la mente? lo que me llevo es que cuando venían los grandes, el Madrid, el Barça, mejor el Madrid, ¿eh? El Juventud, hostia, teníamos la convicción de que, no sé si íbamos a ganar, pero que lo iban a sudar, teníamos todos la convicción de que así sería. Y durante unos años, pues bueno, tuve la suerte de participar en fases finales de la Copa del Rey. Bueno, fueron años que la afición también se desplazaba. Bueno, fue fantástico, sí. Hablabais antes de un equipo austero, que a priori lo era, pero claro, desde la austeridad, ¿cómo se explica que esta camiseta la vistieran Mike Slegen, Ben Coleman, Raymond Brown, Reggie Johnson, Courtney Thompson, Harold Presley, Harper Williams y mucho nacional, Alberto Angulo, Xavi Crespo, Ferran Heras? Sí. ¿Cómo se explica? Porque Ramón no gastaba, por eso. Porque en los viajes íbamos y decía, el capitán que era Roberto decía, Ramón, ¿quién paga esto? Y cada uno se paga lo suyo. La puta, tenemos que ir a Andorra, 8 horas de autocar. Y así era. ¿Con qué jugador te quedas de los que he dicho? ¿Qué jugador, qué compañero te impactó especialmente? Hombre, de los americanos hemos tenido muy buenos americanos. Aquí has dicho unos cuantos, pero Harper Williams, Ray Johnson, antes Hollis, Joe Wallace también ha hecho historia, pero los nacionales también. Yo ahora hacíamos broma en la comida con Gustavo, decía, Josines, sal a defender a Georgievich. ¿A quién? ¿A qué? Al bueno, al aquel. Y Josines explicaba también cuando salía en la Copa a defender a Epi y hemos reído mucho. ¿Recuerdas? Los americanos eran importantes, evidentemente, pero era un momento que el baloncesto español, el talento nacional era el que aglutinaba. O sea, los americanos iban rotando, pero era el grupo de jugadores nacionales que marcaba la identidad, no solo en León, en Lugo con Manel Sánchez, en Canarias con otros. Sí, siempre había un grupo de jugadores nacionales que marcaba la identidad, que recibíamos a los americanos. Si eran americanos como Mike Schlegel, que comía marisco y que aprendía a jugar al mus y que nos desplumaba a todos, pues era más fácil. Y si no, pues bueno, pues ellos comían pollo y nosotros comíamos cecina y cocido maragato, ¿no? ¿Recuerdas tu mejor partido con esta camiseta, la CB? Hay un día que lo petaste, macho. 39 puntos, 8 triples. ¿Te dice algo Brian Jackson, Darryl Middleton, uno de los Caja San Fernando? Sí, me dice, y me acuerdo lo que me dijo Tiri. El Tiri, lo tenéis aquí, es José Luis, es el fisio que tenemos entonces. Y sabéis que los fisios y el staff técnico acaba siendo un poco de psicólogo y de todo, ¿no? Y me dice, ¿te acuerdas de esto tú? Me dice, pero ¿qué has hecho? ¿Tú sabes la que te va a liar ahora? ¿La que has hecho? Yo, joder, un partido iba apretado, el cabrón aquel solo hacía que meterla, pues, ¿qué quieres? ¿Que defienda yo? ¿Que coja rebotes? Pues, y sí, si no había acabado el partido, ya estaba ahí quitando los vendajes y tal, y ya me estaba preparando para el siguiente partido, que iba acojonado. Digo, hostia, he hecho 39, muy bien, ¿y ahora qué? No, y el entorno era de exigencia, de no aflojar. Muy bien, felicidades, venga, el lunes el Roberto ahí, a pam, el ángulo, y venga, y aquí no aflojaba nadie. Bueno, el dato es que sigue siendo el récord en la historia de este club, la Liga ACB, y ya pasaron años. Bueno, y avanzaron los años y llega el momento del adiós. Algo ha comentado Pepe Estrada, esa cesión al Barça. ¿Al Barça no se le podía decir que no? Bueno, querían cambiarme por Epi. Epi
dijo que era la cecina, que le sentaba mal y que no iba a cambiar ya. Y sí, bueno, llegó el momento, bueno, la estructura se hizo también profesional, también el club tenía también sus intereses, era una sociedad anónima deportiva, había evolucionado, ya no era bien el club familiar con los directivos, era, bueno, una SAE. Hubo en la época del tercer extranjero, ¿os acordáis? Problemas que también hubo de, no sé cómo lo llamaban en aquel momento, con Xavi Crespo y El ERE. Busto. Como capitán de Academy, ¿cómo viviste aquella situación? ¿Cómo la afrontaste? El ERE a Xavi y a Silvano. Pues fue dura, sobre todo fue dura para ellos, pero fue dura a nivel de estar en medio de, bueno, de una batalla o de intereses cruzados de jugadores que evidentemente pues defendían lo suyo, que tenían un contrato y que querían hacer su profesión. Y por otra parte, pues el club pues que avanzaba hacia una profesionalización y que, bueno, que en aquel momento era Eugenio el presidente y, bueno, era un gran empresario y, bueno, quería pues también, bueno, poder gestionar el club a su forma y, bueno, y forzó la máquina en aquel sentido, ¿no? Entonces, la gente, no solo yo, la gente que estábamos allá en medio, que por una parte tienes a dos compañeros que están allá, ¿no? Que lo estaban pasando mal, pero por otra parte la temporada sigue, los entrenos siguen, nadie se va a acordar si de aquí en un mes empiezas a perder partidos, nadie se va a acordar de que está este o no está el otro y, bueno, y la obligación de tirar adelante. Sí, sí. Bueno, y el día del adiós y luego el día del retorno, habrá dicho Pepe, que lo vivimos todos gallina en piel, que diría Rodríguez Antic. ¿Cómo fue aquel día para ti? ¿Uno de los días más duros, más difíciles como profesional? No. No. No, lo disfruté. ¿Sí? De los recuerdos que me han quedado después, un recuerdo muy bonito. Sí que a nivel de baloncesto la cosa no fue bien, porque el cabrón de Pepe me dio una placa ya antes del partido y me hizo llorar como ahora, un tonto. Y bueno, estaba emocionado y bueno, ya sabía lo que hacían. Y la famosa toalla de Salva Díez también por allí pues, para secar la toalla y el Aito ya cabreado, y hoy no vamos a ganar, y efectivamente nos ganaron. Y bueno, y en el vestuario, pues ya nos fuimos, ya hacia el vestuario, y el Aito por metiéndonos la bronca, joder, es que qué poco profesionales, es que si queremos ganar la liga es que hay que mejorarlo, no sé qué, y la gente de fondo, ¿sabes? Y eso que el delegado miraba al Aito, el Aito, joder, hostia, y al rato el delegado le hace así al Aito y dice, déjalo salir ya, hostia. Y Pepe en la puerta, ya. Sí, yo diciendo, no vuelvo a ser titular en toda la puta temporada, eso seguro, pero esto lo voy a disfrutar. Sí, salía a la pista y estaba la gente y bueno, me lo tomé como un reconocimiento a todo lo que había pasado antes. Sí. La etapa del Barça, 4 ligas, una Copa Korak. ¿La Euroliga como pues, cuenta pendiente? Bueno, ¿Estás en la foto del tapón de Brankovic? Sí. Yo creo que ahora, bueno, cuenta pendiente, yo creo que ya no llego, pero igual algunos de los jóvenes, bueno, la otra cara del deporte, ¿no? 2 finales de Euroliga perdidas. Una de ellas, si hubiera existido ahora el de arbitraje, sí. Pues ahora hubieran parado el partido, hubieran visto allá, no sé qué, la canasta, quedaban 3 segundos, bueno, hemos sido campeones de Europa y no me hubiera cambiado la vida, ¿no? Pero bueno, la vida viene como viene y todos son enseñanzas, no me quejo, he sido un privilegiado, he tenido la posibilidad de jugar al máximo nivel. Y sí que es cierto que la última parte de mi carrera deportiva, pues tuve que, pues fui a Málaga, no acabo de ir bien, fui a Canarias y acabé 2 años en Girona y la vida pues me aposentó allá y bueno, conocí a una serie de personas en el club de baloncesto y rehice mi vida allá. Déjame que me detenga en esa temporada 99-2000, que es cuando fichas por Unicaja. ¿Hubo opción de un retorno a León? Sí. O sea, después de esos 5 años en el Barça, yo decido que tengo una oferta de renovación del Barça. De hecho, tenía un contrato multianual
pero en ese momento yo ya perdía protagonismo, ya tenía un papel más residual como especialista, lo que hablábamos de estar en la esquina esperando. Y bueno, creía que tenía todavía algún año, me hacía mucha ilusión ser histórico de la ACB, me costó mucho llegar a la ACB y tenía ilusión de ser histórico, y en el Barça no lo hubiera hecho. Y decidí, bueno, pues me quedan los años que me queden, pues voy a seguir disfrutando de baloncesto, pero jugando, no tanto esperando. Y sí, tuve oferta del Unicaja, del Juventud de Badalona y del León. ¿Dónde está Joaquín? Ahí, Joaquín, ¿quieres decir? Vino Joaquín a Barcelona a hacerme la oferta. ¿Y no creías en las segundas partes? Bueno, hay una canción de Sabina que dice: el lugar donde has sido feliz nunca debieras tratar de volver. Yo hubiera vuelto, lo tengo que decir. Hubiera vuelto si hubiera visto que el proyecto hubiera sido un proyecto, no diría ganador, pero que hubiera sido un proyecto que hubiera estado a la expectativa de lo que pasó antes, digamos, ¿no? Y vi que, bueno, que el presidente que había en aquel momento me hablaba de muchas cosas, pero no hablaba de baloncesto. Me hablaba de cosas y yo miraba a Joaquín y Joaquín me ponía cara. Y bueno, me quedó con que el club lo intentó y que, bueno, y creo que precisamente cosas del destino, fiché por el Málaga, que tampoco me fue especialmente bien porque estaba ya Bose Malkovich, que era un tipo de entrenador que yo no me ajustaba demasiado a sus estándares de defensa y demás. Mira que me intentaron enseñar, pero no hubo forma. No me daban, las piernas no me daban. Y me acuerdo, un recuerdo que tengo es de venir a León con el Unicaja y ganar el partido en León y prácticamente mandarlo a la LEP. Esto lo tengo aquí. Tener que hacer de tripas corazón, es decir, tener que jugar y lo mejor que pudiera. Y me acuerdo de meter algún triple en el Palacio y de tener la sensación de has mandado al equipo a la LEP. Sí, eso era en el mes de marzo, en primavera. Y luego llegó mayo y te tocó a ti, Gustavo. Y yo le rebaté. Qué cosa. Tú estabas años después, en el último descenso de León, del ACB, en Girona, y me cuentan que tú tuviste que hacer, tras aquel partido, un poco de paño de lágrimas. ¿Cómo fue aquella noche? Pues los amigos hacen de amigos, ¿no? Y bueno, pues nos reunimos y bueno, igual que con Gustavo otras veces pues nos hemos coincidido y bueno, pues hay que estar allá, en esos momentos hay que estar allá y qué mejor que entenderlo, que es un momento triste y que bueno, que es parte del deporte. El deporte profesional tiene dos caras. A veces te sale más cara y otras pues te toca, pero es lo que hay. Pero sí que sobre todo pues bueno, el paso de los años, pues ese pozo en la gente y bueno, que por muchos años que pasen te vuelves a ver con la gente y encuentras otra vez esa conexión especial, ¿no? ¿Te suena de algo la fecha 5 de julio del año 2012? Es cuando desaparece Baloncesto León. Alguna llamada de periodista tuve, seguro, fijo. Lo que cuesta, estamos hablando, ¿no? En pocos años tocar el cielo con las manos y lo poco que cuesta tirarlo todo por la borda. Tú que has estado en la gestión de clubes de baloncesto, has estado en el equipo de chicas en la sección del Uni Girona. ¿Cómo de complicado es mantener una gestión o cómo de mal hay que hacer las cosas? Bueno, yo no sería tan crítico. Creo que bueno, el conseguir cosas también te da una perspectiva en el tiempo de valorar las cosas que se han conseguido, ¿no? Pero no siempre se dan esas condiciones, ¿no? Y una ciudad como León, pues con su medida, que no es una gran ciudad, claro, yo veo las posibilidades que tiene Valencia, Zaragoza o Madrid, Barcelona y no tiene nada que ver, ¿no? Y sí que es de agradecer, pues, bueno, empresas del tejido social que quieren apoyar el deporte, que no hay muchas. Y bueno, tiene que haber muy buena base, con los clubes de base, bueno, se tienen que dar una serie de condiciones que no siempre se da
y es muy difícil mantener, con el nivel competitivo que hay, pues mantener las condiciones para un año y otro año y otro año. Te puedes equivocar con los fichajes, porque bueno, es lo que pasa en la gestión deportiva, ¿no? Los clubes que son los más modestos, los fichajes buenos no los puedes renovar porque te vienen ofertas mejores, ¿no? Y los que no han funcionado, pues no los quieres renovar jugadores. Por tanto, esa renovación deportiva, pues bueno, conlleva un riesgo, no siempre se aciertan. Pero bueno, no tengo la duda que la gente seguro que hizo lo que pudo por mantener el baloncesto en León, ¿no? Ahora tenemos a la cultural, con mucha gente que ojalá reflote. Te digo una cosa, hablar del baloncesto y la cultural a mí me suena un poco ¿Verdad? raro, Suena raro, sí. pero me han hablado bien, dicen que... Y ahora en el Girona, has sido en ese club encargado de marketing, que creo que es en lo que estás otra vez ahora, ¿no? Tras la fusión con la sección masculina. Sí. Entrenador, unos pocos meses, pero entrenador. No. Director general. ¿Tenías como jugador una perspectiva de lo que querías ser en el futuro? ¿Y estabas siempre ligado al baloncesto? ¿Esa visión? Bueno, cuando me retiré, pues tuve que hacer un planteamiento, ¿no? de aterrizar en la realidad. Está muy bien la burbuja de ser jugador profesional, pero la vida real es otra. Y bueno, pues encontré que la carrera me había quedado a medias. Había empezado aquí en León, pero INEF quedó de aquella forma y bueno, me dediqué hice un máster de gestión deportiva, recuperé los hábitos de estudio y coincidió que en ese momento, pues no sé si recordáis, en la época de Acasballo y Girona, que el proyecto masculino desaparece también por tipo de gestión deportiva y las chicas pues subieron ese año a Liga Femenina. Y pues casualidades de la vida, pues de vernos en el pabellón, pues oye, tú nos echarías una mano. Me recordó mucho el ambiente familiar, directivo que se remanga de forma altruista, que se pone delante de un proyecto y que, bueno, pues que intenta rodearse de profesionales para sacar aquello adelante, ¿no? Y bueno, pues aquello pues ha durado 16 años, hasta prácticamente ahora. He pasado por diferentes etapas dentro del club, los últimos como 8 años como director general de un club pequeño, te toca barrer y te toca hacer de todo, y ahora pues estamos en la estructura del Básquet Girona de Margasol y estoy en la parte de patrocinio, sobre todo de las chicas, ¿no? Que es el que he estado haciendo estos años y le tengo especial cariño. ¿Qué consejo le das a la gente joven, tus hijos, algún chico que tenemos por ahí, que tengan como sueño ser el Xavi Fernández dentro de unos años? Mis hijos les enseñaba a tirar, me decía, calla que tú no sabes. Espero que ahora, después de esto, me hagan un poco más de caso. Toma. No, son adolescentes. De baloncesto hablamos poco en casa. Hago de padre, voy a ver los partidos, les aplaudo, intento no criticarles nunca y me toca hacer lo que me toca hacer, ¿no? La pregunta era, perdón. ¿Qué consejo le das a la gente joven que tenga esa perspectiva, ese sueño? Consejos tienen que ir en dos direcciones, ¿no? El que lo da y el que lo recibe, ¿no? Y a veces también dar consejos gratuitos, si la otra persona tampoco está receptiva o tampoco está preparada para recibirlos. Intento cada vez más intentar no dar lecciones de nada. No. Opino, si me preguntan, intento con todo el cariño del mundo aportarles si me preguntan, pero intento no darles, no les quiero dar la mochila que yo llevo en cuanto a exigencia y en cuanto creo que los tiempos han cambiado. Ahora es imposible, muy difícil ser jugador profesional. Nosotros tuvimos la suerte de tener la posibilidad de conseguirlo. Los tiempos han cambiado mucho y tienen que hacer su vida, tienen que escoger sus pasiones, tienen que escoger sus sueños y después ser consecuentes con ellos, ¿no? Entonces, lo mejor que podemos hacer los padres es estar allá, como pasa con los amigos, cuando van las cosas mal, pues poner el hombro, estar allá,
Cuando critican al entrenador, tú sí que sí, pero que, bueno, es ley de vida. Tú viviste el alumbramiento de la jornada histórica del baloncesto español. Tú tomaste el relevo de Epi, Juan Carlos Navarro vino a tomar tu relevo. ¿Cómo fue ser ese puente entre dos figuras tan históricas de nuestro baloncesto y del Barça en concreto? Bueno, en ese momento no eres muy consciente, porque bueno, sí que Epi ya en los últimos años ya se veía que físicamente le costaba mucho y bueno, pues me tocó a mí estar en aquel momento y ya está, ¿no? No tampoco piensas mucho, ¿no? Y el hecho sí que cuando el año 99, pues cuando dejé el Barcelona, pues sí que es cierto que había dos juniors allá, un tal Navarro y un tal Pau Gasol, muy finito, muy delgadito, pero con una cara tremenda, con un desparpajo y bueno, no sabes lo que pasará en el futuro, pero sí que ves que hay que había algo, que había un pozo, que había alguna cosa, ¿no? Un vestuario complicado, porque estaba Georgievich, Rui Esteller, un vestuario que, niño, ¿por qué tiras tanto en los partidos, no? O sea, que se curtan, ¿no? Los jóvenes. Sí. Bueno, de manera más corta, 10 preguntas para el 10. ¿Javi o Xavi? La verdad es que no tengo... Yo creo que depende más del interlocutor de cómo me siento yo. Mi padre es gallego, era gallego, mi madre es cántabra, fueron emigrantes que fueron a Cataluña a ganarse la vida. Y yo en casa he sido Javi, ¿no? Pero después también una etapa en León, una etapa en Barcelona. Yo no soy catalano parlante, pero cuando fiché por el Barça me fui a aprender clases en catalán. Y después la vida me ha llevado pues, a Girona, donde hay un entorno muy catalán, ¿no? Las zonas más catalanas de Cataluña. Mi mujer es catalana, mis hijos son catalanes. Y me siento pues totalmente identificado con Cataluña. Y hay gente que me llama Xavi, Javi, el León es Xavi. Sí. Un Xavi y un Xavi, ¿no? ¿El 10 o el 9 como número? A mí me gustaba el 10, pero en el Barça lo lleva Montero. Tuve que escoger entre el 9 y el 11. Me quedé el 9. ¿Cuál ha sido la figura más importante en tu carrera deportiva? Wow. Yo. Que no suene a lo que no tiene que sonar, ¿eh? Pero sí que tiene que haber un punto de autoconvicción en lo que haces, en creer en tus sueños. Esta mañana hablábamos con la empresa de Paco y Riego del propósito. Tenía un propósito muy claro de lo que quería conseguir, de lo que, bueno, yo creo que el grupo, ¿no? De lo que era conseguir ese sueño. Y eso, bueno, pues hay que regarlo cada día con sudor, hay que ganar partidos y cuando viene el Barça y ganarle es fantástico, pero eso pasa una vez al año, ¿no? Para conseguir eso hay muchos entrenos, hay muchas lesiones. Tiri, cuando me vendabas, cuando me infiltrabas, bueno, lo que hacías con todos. hay que estar ahí y bueno, hay que también, bueno, reconocerse ese premio también, ¿no? Todos a nuestro nivel. Ahora estamos hablando de baloncesto, pero todos tenemos un día a día y todos sabemos el esfuerzo que nos cuesta, pues a veces levantarnos, a veces acostarnos, nuestras empresas, nuestras familias. Y yo creo que hay que empezar por ese amor propio, ¿no? Por quererte tú, por reconocerte tú, por tener piedad por ti mismo. Y seguro que después eres capaz de transmitir muchas cosas a los demás, ¿no? Pero desde tu plenitud. El mejor líder, ¿quién ha sido? He tenido compañeros que eran muy líderes en el campo. Por ejemplo, Georgievich, que después quedó marcado después del marcaje de Josines. Que precisamente en una Copa del Rey, aquí en León, jugamos con el Barça. Recuerdo un partido que llevaba 7 triples fallados, 0 de 7,
y la jugada para ganar el partido, marcó la jugada para él, puño, vino el pivo, hizo un bloqueo y se la tiró y la metió y ganó. Que el histórico Barça-Madrid. Bueno, es uno de estos. No fue este en concreto no. Igual estoy cruzando recuerdos, pero sí que me acuerdo un día el de Madrid, ¿no? Quizá. Barça-Madrid fue Copa del Rey, el histórico. Pero no fue ese que había fallado, Vale. pero sí que recuerdo esa convicción y es de los caracteres las personalidades más potentes que he visto yo en una pista, ¿no? De convicción. Bueno, era un asesino directamente, ¿no? De esa convicción. ¿Cuál es el mejor compañero que has tenido? No hablo tanto de talento, sino la propia palabra compañero. Pues la verdad es que me llevo bastante bien con la gente en general. Me he sentido muy bien tratado. Y no sé, me cuesta decirte. En Barcelona quizá era más profesional todo, había otros más intereses. No te sabría decir, no te sabría contestar esa pregunta. ¿Y el mejor rival al que te has enfrentado? Mejor rival. Me cuestan estas preguntas, ¿eh? ¿Sí? Sí. Me cuestan. Bueno, recuerdo partidos con la selección jugando contra Croacia, cuando fueron primera vez que la Yugoslavia se separaba. Y recuerdo partidos con Petrovic, con Kukoc, que nos metían un baño. Y sí, quizá alguno de estos. ¿Tu mejor y tu peor momento en una pista de básquet? Pues quizá el de los peores, aquella final de Copa Europa, ¿no? Después del tapón de Brankovic, ¿no? Quizá asumir aquello fue de los momentos de estar a punto de tocar la gloria y no poder hacerlo, ¿no? ¿Y tu mejor momento? Alguno de León estaría en el top 5 seguro. Ajá. Un par de ellos seguro. Las dos últimas. ¿Te gustaría que Xavi Fernández fuera recordado como? Lo dejaría aquí, que fuera recordado. Xavi, León es... León es fantástica. León es de los leoneses y de las leonesas. Y León es una parte importante de mi corazón y de mi vida. Xavi Fernández. Bueno, abrimos el turno de preguntas. Mira, por allí empieza y enseguida vienen más sorpresas. El día no se ha acabado, Xavi, el día no se ha acabado. Adelante, buenas. Bueno, yo primero quería darte las gracias, yo creo que en nombre de toda la gente que estamos aquí, por aquella época tan mágica, que fue realmente, para mí fue mi infancia y lo recuerdo con un cariño tremendo. Después quería preguntarte si no tuviste ocasión nunca de ver repetida la jugada de los 3 tiros libres, porque yo lo he buscado toda mi vida, porque para mí es casi más especial que el gol de Iniesta, el gol de Ferran, cualquier cosa, ¿no? Y no lo he podido ver nunca en ningún sitio, entonces es una cosa que me ha quedado pendiente en una sociedad como esta, que lo hemos visto todo ya, y eso todavía no está tal. Y luego, por otro lado, la última pregunta, ¿alguna anécdota del cariño de la gente, de ese semidios que tú eras, alguna anécdota que nos puedas contar de cómo se vivió en ese contexto? Gracias. La primera pregunta, Joaquín, ¿hay vídeos de aquella época, algo editado en aquel momento? No había móviles, claro, no había móviles que grabaran, no había tele aquel partido. Durante un tiempo estuvo la cinta del tercer partido del ascenso, ¿verdad? Pero del partido de la victoria ante la Andorra, de los 3 tiros libres, no sé si alguien lo volvió a ver. Creo que no. Y la segunda te preguntaba Su anécdota, hablábamos con Pepe de la forma de integrar los americanos en los SUA y tal, a veces los llevábamos de cocido malagato, algo ligerito.
y bueno, algunos se nos pasaba 2 días ahí un poquito revuelto y ya veíamos si se adaptaría o no se adaptaría. Entonces ya a partir de aquí hacíamos la selección, decíamos este es flojo, que se vuelva, este es bravo, que se quede. Gracias. ¿Más preguntas? Sí, lo mío muy breve, ya casi está dicho, era que 3 jugadores le habían impresionado más que dijeras, mi ídolo, como tal, has jugado en muchos sitios, has jugado en Europa, has jugado en Barcelona, has jugado en la selección, te enfrentaste contra el Dream Team en Barcelona 92, ahí ya podemos decir unos cuantos que se te caerían los pies al suelo casi de verlos. Otra pregunta muy breve es si acabaste INEF al final, que pudiste. Y la última, de si sigues baloncesto, pues ¿qué competición te gusta más? ¿Euroliga, que para mí es la mejor? ¿Liga ACB o NBA? Gracias por venir a León y traernos tantos recuerdos de una época impresionante, increíble, increíble. Gracias, Xavi. A vosotros. Bueno, sobre los jugadores, pues bueno, ese Dream Team, ¿no? Que era la primera vez que los jugadores profesionales americanos iban a competir en unos Juegos Olímpicos. Hasta entonces solo podían jugar los jugadores universitarios. De hecho, Michael Jordan, cuando juega en Los Ángeles 86, 84, es porque es universitario, ¿no? Entonces, en Barcelona 92 juntan pues, una generación de jugadores de NBA que todos quieren ganar el oro olímpico. Charles Barkley, Karl Malone, Pat Ewing, Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson, Scottie Pippen, Chris Mullin. Bueno, aquí tienes una lista de todos, ¿no? Los que veíamos por la tele. Pero es que además en Lituania había Sabonis, Marchulenis. En Croacia había Kukoc, Radja y Petrovic, así que verdaderamente fueron unos Juegos Olímpicos fantásticos, ¿no? Y a nivel de selección no nos salió bien. Gustavo después ha estado muchos años en la selección también y sabe cómo va esto. No nos fue bien, era el cruce de el fin de una etapa, ¿no? Con Jiménez, Epi, de una generación que acababa. Y bueno, hay que asumirlo, no fue bien la preparación, no fue bien el campeonato. Y es parte del deporte, ¿no? ¿Competición que sigues? Competición que sigo, he seguido más estos años la competición femenina de baloncesto. Sí. Estos últimos 2 años me he reenganchado un poco, también jugando al Supermanager con mis hijos, que no tenía nada que hacer, me ganaban siempre. He seguido un poco más la masculina, pero sí que he estado unos años un poco desconectado, me faltaba un poco de identificación de los jugadores nacionales y un poco seguir la historia. Por tanto, te he contestado, he seguido más el femenino que el masculino. Ahora vuelvo a engancharme un poco más al masculino. ¿Y acabaste INEF, te preguntaba? No acabé INEF. Aquí vine con primero con el R7 todo aprobado y me matriculé en segundo y en tercero. Tuve compañeros aquí que hay aquí presentes. No me pasaban bien los apuntes. El barrio húmedo me confundía y no... Lo encontré a faltar después. Es de las cosas que me hubiera gustado acabar. Mis hijos, no escuchéis esto, por favor. ¿Por allí? Buenas, Xavi. También darte las gracias por los buenos tiempos que nos hiciste pasar a los de mi generación. ¿Y qué opinas tú? ¿No crees que jugamos con 6 jugadores en el campo antes de empezar? La afición de este estadio, que si era con la Peña al Tambor, que parecía un estadio griego, vamos, de la afición que había, todo el campo lleno. ¿Tú estabas en la Peña al Tambor? Yo alguna vez me podía poner al lado de la Peña al Tambor y el llegar al campo desde el húmedo, bueno, tocando los trombones esos, las míticas, no sé cómo se llamaban, pero que hacían un ruido... Charangas, ¿no? Eso. Que vamos, que había pocos campos con esa presión que daban al equipo contrario. Si tú viviste algún campo similar en tu carrera deportiva. Hombre, el ambiente que hubo en León fue fantástico, ¿no? También de una afición que se educó también con el equipo, ¿no? Una afición que aprendió de baloncesto también a partir de aquella generación, ¿no? Y que crecimos y que nos lo creímos, ¿no? Que
que venía el Madrid y que la gente no estaba contenta si no se le ganaba, ¿no? Eso creo que fue mágico, ¿no? Y cierto que la Peña del Tambor y toda la afición estuvo muy volcada con el equipo. Recuerdo siempre el campo lleno. Joaquín, ¿era así? Joaquín decía, hoy ganamos. Sí, sí, esa energía de la gente. Bueno, había campos en España muy potentes, pero León era uno de ellos, sin duda. Sí. Mejor jugar en casa que jugar en contra. A mí antes se me olvidó una cosa, defíneme con una palabra. Has tenido entrenadores muy importantes en tu carrera, entrenadores que han sido y que van a ser muy importantes, muy mediáticos. Empiezo por Pedro Martínez. Fue mi entrenador en el junior del Juventud de Badalona y digamos que en un equipo, ese equipo quedó campeón de España junior y un equipo de 11 jugadores de los que 8 llegamos a ser profesionales, ¿no? Entonces había un entorno competitivo muy fuerte y después del primer año pues Pedro Martínez, tengo una relación fantástica con él y hemos hecho muchas bromas entre él y Alfred Julve de ver cuál fue de ellos el que me echó del Juventud, ¿no? Pero lo cogí ¿Alguien como... se apunta a esa medalla? Bueno, se la tiran de uno al otro, ¿no? Pero no lo guardo como algo, o sea, lo veo como algo positivo en su momento. Tuve que hacer un camino más largo que me hizo pasar por León y verdaderamente quizás es que lo necesitaba, ¿no? Que en la vida te dicen, bueno, cuando una derrota te enseña algo que necesitabas aprender, ¿no? Pues quizá en ese momento, pues, bueno, no cogí otro camino, coincidí con grandes entrenadores de formación, en Sabadell con Miguelito López Abril, en Santa Coloma con Andreu Casadevall, pues después con Gustavo Lanzana, entrenadores que trabajan mucho con los jóvenes y que fue un ecosistema fantástico para crecer. Defíneme a Gustavo Lanzana. Confianza. Confianza. Es un entrenador que te da confianza, te hace creer en ti mismo, ¿no? Te arropa. O al menos yo me sentí así. Aito García Reneses. Exigencia. Bosa Malkovi. Más exigencia. Y Antonio Díaz Miguel. Un clásico, ¿no? Clásico de la selección. Bueno, precisamente en Barcelona, pues quizá ya se le había pasado la etapa y la selección necesitaba pues un nuevo liderazgo, ¿no? En ese sentido. Pero yo muy agradecido porque me hizo debutar en la selección, viniendo de un club como León, que no era fácil, cuando todo el mundo venía de Barça, Madrid y Juventud. Por tanto, mi agradecimiento. Sí, sí. ¿Más preguntas? No hay más preguntas. Pues alguna sorpresa más, ¿verdad? Que tenemos por aquí. Pepe, todo tuyo. A ver. Roberto, que es el capitán. Viene el capitán, me levanto, pero ya... Levántate. Bueno, yo era directivo del equipo, Entonces estas cosas siempre las hacen los capitanes. Este balón que tenemos aquí es con el que ascendimos en Lugo. Wow. Sí, por eso no, a ver, está deshinchado porque desde entonces ya no lo hemos hecho. Entonces creo que los edificios siempre tienen que tener buen cimiento. Esta es una hiedra del cimiento de la carrera de Javi y Roberto, como buen capitán del equipo, se lo va a regalar. ¡Papi! Me estáis emocionando, aquí también. Ha sido cosa de esto, Es que lo guardé. No está para jugar mucho ese. A ver, es un orgullo, pero hay veces que en León me siento como un farsante, como, ¿sabes? La sensación está de... Sí, un poco sí. Este balón lo voy a custodiar hasta que alguien organice los 40 años del ascenso
y haga como un museo o alguna cosa, y entonces lo pondremos allá, este balón, como parte de... Yo es que me quedé con He hecho los pasos aquí sentado con esto de aplaudir, 7.000 pasos, ¿has visto? Solo de aplaudir. Mira, Xavi, hay una persona aquí, un aficionado, que también te quiere hacer un regalo que te va a resultar muy especial. Adelante, amigo. Wow. El día que se subió a la cama del partido, pues salte, como otros. Como muchos Y al otros. día siguiente salimos en el periódico. Qué bien. Mejor salir por esto que por otras cosas. No sé el color, pero bueno. Qué cariño. Si nos dedicas una. ¿Sí? ¿O tira más? Jerónimo. Los cortos, ¿no? ¿Sabéis cómo se llama? Diles cómo te llamas. Jerónimo. ¿Sabes cuál es el grito de guerra del equipo? Jerónimo, es verdad. Pero tengo otro, Otro nombre. ¿Una foto o un vídeo? Ahora es un cuadro de una foto de un partido que salió en el periódico y está Xavi y él. Que lo cuente Xavi, lo de Jerónimo. Esta la tengo en el salón, no la tengo encima de la cama. Mira qué pelo. Gracias, Jerónimo. Estos se van a quedar aquí para la cultura, ¿no? Sí, tiene una oferta cultural ya. Bueno, antes de terminar, Paco, que tienes el micrófono, por algo será. Sí, te toca cerrar esto que has liado. No voy a cerrar mucho, porque yo creo que luego nos quedamos aquí a un picoteo y eso. Yo quería, ya te he hablado un poco con Xavi, seguramente tenga mucha razón, aunque yo he sido muy fan de Xavi y gracias a Toni pues he conseguido traerle y he alucinado. Creo que he alucinado más ahora que antes, pero creo que de aquella había una gente, y había una gente de León muy buena aquí en el equipo, que era Josines y Roberto. Había más, pero están aquí Josines y Roberto, que además, vamos, con Roberto he flipado porque tiene una niña que es un encanto, de verdad, profesora del colegio. Y luego está Gustavo también, que hemos estado todos comiendo. Han estado Mulero, yo creo que deberían subir todos con Xavi y que todos se merecen ese aplauso porque todos nos han hecho vivir algo muy chulo. Con todos para arriba, todos. Y por cierto, y ahora le voy a pasar el micro a Gustavo, he alucinado con Gustavo Aranzana. Es un tío espectacular, yo pensé que era tranquilo. ¿Qué va? No pare, les ha pegado un baño al mus que lo han flipado estos, ¿eh? Es que son muy malos. Son muy malos, sí, es verdad que eran muy malos, Josín. Que, no sé si me falta alguno, Toni, ¿estáis todos? ¿Dónde está Javi Prieto? Javi. Pues que suban también, Mauro y Carlos, venga. Claro. Y sobre todo, Los juniors llevábamos las bolsas, no jugábamos. Era una labor importante. pues subir. Os debemos una juventud y muchas gracias a todos.
Yo quiero decir una cosa ya, con esto, Xavi, sí. Con esto casi acabo. He dicho que me siento un poco como un farsante, ¿no? Como un impostor, porque yo no soy leonés. He pasado 5 años de mi vida en León y ha sido maravilloso la historia, pero de alguna forma la gente que son de León, que han estado en León, que llevan muchos años en León, que son parte del ánima, yo creo que son los verdaderos artífices de la historia de baloncesto, ¿no? Yo me siento que he aportado mi granito de arena, me siento muy orgulloso, muy feliz, pero creo que los leoneses, que hoy hay aquí una gran representación, por aquí un aplauso, verdaderamente. Si te parece, el gran capitán debe decir algo de este momento, Roberto. Ya está todo dicho, ¿no? Ya queda muy poco que decir. Bueno, yo creo que ha sido un día con un homenaje, gracias a Paco y a su empresa, pero bueno, gracias a que Javi ha venido y que... Javi, te he dicho Javi, Sí. Que Javi ha venido y que yo creo que es verdad que, bueno, se vivieron momentos históricos. La verdad que el club en aquel momento hizo algo histórico en una ciudad como León. Se mantuvo mucho tiempo, por desgracia se perdió, pero yo creo que la esencia queda aquí, se ve y, bueno, que lo disfrutemos todos. Me parece una experiencia fenomenal. Esperamos los 3 años. El colofón tiene que ponerlo otro histórico como Gustavo, ¿eh? Sí. Gustavo, tú bajas la trapa. Es que he venido hace poco, me repiten más que el perejil ya esto. A mí me llaman y yo estoy encantado. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias por todo. Gracias a todos, porque la verdad es que vivimos momentos maravillosos, irrepetibles. Lo he dicho esta mañana, que para todos fue un punto de inflexión en nuestras carreras, y yo lo digo siendo de Valladolid, que tela. Pero vamos a empadronar aquí. Muchas gracias. No me lo digas otra vez que soy hijo adoptivo de León, que lo sepas. Te lo digo yo. Vale. Que muchas gracias a todos los que nos hicieron felices, a todos nosotros. Creo que es una maravilla haber podido contribuir en hacer o cumplir sueños de mucha gente, que eso es muy importante. Y hoy ha sido un día muy bonito para los que nos gusta el básquet, y sobre todo recordar, ya los que peinamos canas, a mí me sigue apasionando este juego, y sobre todo me quedo con las personas. Todos los proyectos se construyen con personas, y creo que el Osúa fue una gran familia. Gracias a todos, que sean ustedes muy felices y ha sido un placer. Perdón, y que dentro de 3 años vendremos y a ver si aprenden a jugar al mus. Antes de Jerónimo, por favor, yo quiero escuchar a Joaquín. Que sí, yo quiero escuchar a Joaquín, que te lo mereces. Que te conozco, y durante este día, esta charla, seguro que en tu cabeza han pasado un montón de cosas, y me apetece que digas algo, lo que quieras, de Xavi, de ti, del club, que me apetece mucho, Juan. Bueno, buenas noches a todos vosotros. ¿Qué decir? Tengo un poco que decir, la verdad, que dar las gracias a Irrigo una vez más por organizar este evento, por juntarnos y por poder disfrutar de un momento histórico. Recordar, pues yo creo que, como comentabais antes, situaciones y momentos impensables en aquellos años, y que es verdad que a León lo puso en un momento en el mapa, pero ya en el mapa de verdad, de que para mucha gente de fuera era algo más que tener la catedral muy bonita o que la oficina estaba muy rica. Y qué decir de Xavi. Bueno, pues que la verdad que a todos nos marcó como persona, y ahí sentado, la verdad que en algún momento se me están escapando varias lágrimas, porque es muy emotivo ver muchas cosas, y muy triste ver que aquello, pues bueno, por unas circunstancias u otras desapareció, y ojalá
esto sirva para poder volver a disfrutar de los mejores momentos del baloncesto que seguro que están por venir. Pues el cierre, gracias Irriego, de verdad, gracias a toda la familia, creo que ahora tenemos un cóctel y yo propongo que ahí brindemos por los que no están. Pepe, has mencionado muchos y nos acordaremos de Urbano. Así que un beso al cielo, gracias a todos. Xavi. Tony, ven aquí que la has liado tú, va. Venga, un Jerónimo y todos, vamos, hombre. Venga, Pepe. ¡Jerónimo! Pepe, me he perdido. De ti.